Ahí estamos. Bueno, entonces empecemos con la parte teórica, que es los primeros conceptos, el núcleo temático uno que van a ver en el programa de esta materia, que ya les digo, quédense tranquilos que para los que están en la mención culturas populares es básicamente lo mismo que dábamos como primera aproximación teórica de, de lo que nos va a servir para el desarrollo de la materia. Primer concepto que vamos a manejar y que vamos a debatir y que no necesariamente todos tenemos que estar de acuerdo, qué es la cultura? Eh, Incluso con esta postura que hablábamos hace un rato de tratar de recuperar una mirada más integrada, que tenían la mirada más integrada, la vivencia más en contacto directo con la tierra, con la geografía, con el espacio, con la naturaleza, eh, a diferencia de que lo que las viejas religiones abrámicas nos decían, que esto, que Dios creó al hombre y le puso a disposición el mundo. Fíjense, digo, pues reducción ad absurdum, que el presidente la vez pasada, con el tema de la ley de glaciares, decía, esto del ambientalismo, que dice, ¿cómo no podemos romper las montañas? Si el creador nos dio la naturaleza para que la usemos. Es una mirada que es la dominante desde en el sentido de que las religiones, vuelvo, abrámicas, pero cuando Europa se convierte al cristianismo en pleno, a fines de la antigüedad, bueno, en pleno directamente, bueno. Pero esa mirada un poco es la que prima a partir de entonces en todo el desarrollo de Europa y después del Occidente con la incorporación por el medio de la conquista de América y de los otros continentes no descubiertos hasta ese momento por los europeos. Porque a mí no me parece mal la mención del descubrimiento de América. El tema es que no es que lo descubrieron como se descubrió el átomo o como descubren una síntesis de proteínas y no sé qué. Se encontraron los europeos de golpe y porrazo con un continente primero. África conocían una buena parte, pero toda la circunvalación de África, que terminaron haciendo los portugueses primero, también da cuenta de que van conociendo ellos el resto del mundo y lo van conquistando porque evidentemente tenían una ventaja material, tecnológica, que eran las armas de fuego y la navegación a distancia, con las velas y todo ese tipo de cuestiones que se fueron desarrollando durante la Edad Media. Ah, entonces, la cultura, hay una cuestión que en nuestro haber eh, heredado de Europa, en nuestra raíz europea, tiene un poco esa dicotomía. La cultura es una cosa, la naturaleza es otra. Y la naturaleza es un bien a explotar por la cultura, o sea, por el hombre. Es cierto que las manifestaciones simbólicas que desarrolló la especie humana parecen ser únicas. No hay otra especie, aunque en los últimos años están descubriendo que nuestros primos, los simios, tienen formas de cultura y formas de reconocimiento del espacio y de la mente que son similares a las nuestras, sin por ahí esa misma complejidad que hemos desarrollado. Pero digamos que más allá de cualquier discusión, lo que no está en estado de naturaleza sería lo que es específicamente cultural. Eh, Quizá, como decía yo se lo escuché decir a José Nun, sociólogo,
ex secretario de Cultura, la cultura es como una especie de segunda naturaleza de lo humano. Hace unos cuantos años, otra época también de bastante conflictividad social y demás, en el año 2001 se armó una coordinadora de trabajadores de la cultura. Yo en ese momento era delegado general de ATE en la Secretaría de Cultura y trabajábamos ciertos conceptos porque hacíamos manifiestos y demás. Y en un momento queríamos mostrar la importancia de la cultura como tema en la gestión de la política del Estado. Era un momento en el déficit cero de Cavallo, ¿se acuerdan? Los más grandes, y los otros los han estudiado en los libros de historia seguramente. Eh, Nosotros sintetizamos una definición que tenía mucho aporte de distintas ciencias sociales, desde el patrimonio, desde la antropología, desde las artes, había actores, estaba, por ejemplo, el Sindicato Argentino de Actores, la Asociación Argentina de Actores, juntas internas de distintos gremios que tenían que ver con lo artístico, Instituto Nacional del Teatro, teatros independientes. Era un colectivo muy grande el que resistió eso, y la definición de cultura que encontramos es ese universo simbólico que nos hace específicamente humanos. Dice mucho, no dice nada, dice todo. Eh, pero digamos, la capacidad de simbolizar la especie humana es quizá el distintivo eh, que tenemos respecto de otros congéneres y de otras especies en el planeta. No quiere decir que sea una ventaja evolutiva. A vista de los resultados no parece ser muy conveniente. Vive mucho mejor sus vidas en armonía con sus entornos cualquier otra especie, no nosotros. Pero bueno, es lo que nos tocó. Eh, la cultura, en su origen, en su etimología, viene de cultivar. Hay algo que tenía que ver con la educación, con el transformar al niño, que era visto como una especie de animalito salvaje, en un ser humano cultivado. Se ha, esto lo decían los pensadores latinos y demás. Lo que nos importa, además de, bueno, de poner en cuestión esta cuestión tan dicotómica entre la cultura y la naturaleza, pero que existen como aspectos diferenciados, eh, lo que tenemos que empezar a ver es esas características que van haciendo cómo el hombre transforma, simboliza, esa capacidad de simbolización nos hace ver en una piedra un dios, una forma humana, asociamos una mancha de humedad, por eso los test que te ponen las manchas de tinta, pero también en las manchas de humedad vemos formas, asociamos, tenemos esa capacidad de ver un algo más teóricamente, o hasta donde sabemos, porque por ahí las abejas y los cosas hacen lo mismo, pero nosotros no lo sabemos porque no podemos comunicar. Y Humberto Eco dice que la cultura es la comunicación. Y hace una diferencia notable. Dice, en general, uno piensa que el baile de las abejas es una forma de comunicarse. Pero él dice que no, que eso es sencillamente información, es una señal. Te dice con dos, tres movimientos, no sé, los etólogos lo saben, los entomólogos, que dónde están las flores para ir a sacar polen. Y decía Lacan que frente a eso también, que se hablaba mucho de que las abejas se comunicaban, decía Lacan, dice, las abejas no pueden hacer chistes, tampoco lo sabemos, pero hasta donde llega nuestro conocimiento no hacen chistes. Entonces, esas cuestiones son las que nos diferencian y nos caracterizan y nos singularizan como especie. En general, se ha tendido a asociar históricamente, sobre todo desde la modernidad, la cultura con la civilización. Y obviamente
A partir del Renacimiento, Europa empieza a identificar la cultura con la cultura antigua, la greco-latina. Y entonces, en ese sentido, van a aparecer versiones de cultura baja, que sería la popular, la vulgar. Vulgo en latín viene de pueblo. Vulgo es pueblo también, pueblo llano. Las clases subalternas, que eso también vamos a verlo desde lo político mediante Gramsci. Ah, de la alta cultura. ¿Qué es la cultura de las clases altas? Se supone que es más elaborada, los que tienen dinero y poder pueden diletar, pueden pensar, pueden hacer cosas que quienes viven de un salario, de vender su fuerza de trabajo o de ser esclavizados o estar en condiciones serviles muy subordinadas, les cuesta más. Pero fíjense que todos los seres humanos tienen alguna manifestación, todos, no hay posibilidades de no, que quizás las culturas populares son más estables, más simples, y tómenlo con comillas porque no tiene nada de simple, el más mínimo de los bailes populares de cualquier, y ustedes lo saben porque los practican, de cualquiera de los pueblos antiguos. Tiene formas un poco más estables, menos elucubradas, menos edulcoradas, menos complejas en ese sentido, en el sentido de que también la clase alta busca apropiarse de lo mejor, o de algo que no llegue al alcance, porque también en esto va a haber una división social donde unos quieren ser los dueños de todos los bienes materiales, pero también de los simbólicos. Y esas culturas, hablamos de clases sociales dentro de una misma, de un país, de un mismo grupo social y demás, van a entrar en conflicto. Esa clase alta que va a querer así imponer su cultura, que va a querer tener o una cultura en sentido más amplio, la famosa cultura occidental y cristiana, que va a suponer que otras culturas son absolutamente sacrificables, vulnerables o incluso retrógradas. Nosotros, ah, les doy un ejemplo. Obviamente, con el concepto, el ataque a Irán y todo lo demás, yo no defiendo a la teocracia de los ayatolás, pero tampoco a la saudita, pero tampoco a la norteamericana, porque ustedes habrán visto en el Salón Oval hace 2 o 3 semanas a una serie de pastores metiéndole las manos en la cabeza a Trump, diciéndole que estaba bendecido por Jesucristo y no sé qué. Ahora, los salvajes son los otros. Ellos son muy racionales, muy superiores. Digo, tenemos que lidiar con ese tipo de cuestiones. Y estas culturas, dentro ahora ya de Estados-nación, que están bastante consolidados, ahora puestos de vuelta en cuestión por otras cosas, pero dentro nosotros nos dicen, porque la cultura argentina, ¿cuál es la cultura argentina? Tenemos una cultura de élite, de las clases altas, y una cultura de las clases populares, las clases subalternas, diría Gramsci. Entonces, la cultura también es un territorio en disputa político. Nosotros vamos a tener épocas donde hay ciertos avances de los sectores populares, donde hay un retroceso de las clases altas, otras de imposición en general. Vamos a ver que la imposición de los modelos culturales de las clases altas es bastante coercitiva. Si no, pensemos en la llamada, en la conquista de la Patagonia del siglo XIX, en cantidades que tiene aspectos muy positivos, en uniformización de la escuela pública, que por otro lado, ya les digo, tiene aspectos positivos y negativos, pero realmente era una necesidad de incorporar a las masas inmigrantes rápidamente a un modelo de país
a través de la educación y de los museos. O sea, empezamos a ver que el patrimonio también cumple una función dentro de esa estructura hegemónica. Y la hegemonía, sabemos, o empezamos a verlo, es que un bloque social, el bloque social que detenta el poder, convence a las clases subalternas de que su modelo de sociedad es el mejor y es el vigente para todos. Y está visto como muchas veces las clases subalternas, aún en contra de sus propios intereses, sustentan a las clases dominantes. Estos intercambios existen, son permanentes, no es un bloque uniforme el bloque hegemónico, no hay una uniformidad total en las clases subalternas para enfrentarlo o para asimilarlo, es siempre un territorio en disputa. La cultura es un territorio en disputa. Los símbolos que manejamos son distintos según nuestra clase social, a veces asumimos lo de otras, pero vamos a estar siempre en un territorio que no está definido de una vez y para siempre. Durante mucho tiempo, la clase dominante habló del ser nacional, ¿no? Entonces, si éramos nacionalistas, éramos, el ser nacional era algo eterno, inmutable, era una especie de esa esencia que atravesaba cualquier contingencia histórica de la misma manera. Y digo, hace 116 años no existía nada que se pareciera a la Argentina actual. El virreinato del Río de la Plata, que estaba resquebrajándose, era una creación de la metrópoli bastante reciente. La clase dominante porteña estaba en pugna con clases, con las élites locales y a su vez con esas élites locales manejaban a las montoneras de alguna manera, en ese sentido hegemónico, haciéndole el juego, si se quiere, a esa. Digo, podemos pensarlo de mil maneras, pero básicamente Marx planteaba que la estructura es la relación social de dominación de la burguesía por las clases subalternas hacia el proletariado, y la superestructura era el aparato ideológico que lo sostenía. Era como bastante simple. En ese sentido, Gramsci lo complejiza, porque no es una cuestión solamente coercitiva. Hay seducción, hay adoctrinamiento, hay una cantidad de cuestiones, hay intercambios. Yo soy bueno y te... Uy, hola. Ahí, ahí volviste. Ahí volví, perdonen. Sí, A ver, sí, esperen que tengo que frenar un poquito el... Ahí ahí está, está. perdonen. Bueno, decíamos que esto, la seducción también juega algo, y en ese sentido los valores culturales, los símbolos patrios, el himno, toda una parafernalia, hace que tendamos el fútbol ahora, sobre todo en los últimos tiempos, son otras. El fútbol tiene un gran poder es un tremendo negocio, pero tiene un gran poder de seducción hacia las masas y ustedes fíjense, no se cuestiona nada aparentemente, por muy insatisfactorio que sea el estado de las cosas. Pero bueno, vamos a tener siempre esa tensión y ese conflicto también entre clases subalternas y clases populares, y entre esa dinámica se van a ir gestando esos valores culturales que de alguna manera van a empezar a identificarnos, vamos a empezar a verlos como importantes para reconocernos parte de un colectivo, y es un poco lo que va a ir conformando la idea de patrimonio o de herencia cultural, que también tenemos que empezar a manejarla, nos interesa. Ya en el siglo XX, la cultura
no a aquella idea de la cultura asociada a la civilización, a las clases altas, a las formas eh, más importantes o más elaboradas de las clases altas, de las élites, es un concepto central de la antropología. Digamos, toda la antropología en realidad es una ciencia de la cultura. Ahora, ¿cómo empezó la antropología? La antropología fue también una creación, sobre todo empezó en Gran Bretaña, porque era de qué manera la civilización entendía al otro salvaje. Por eso están tan asociadas, sobre todo desde la visión europea, a la antropología y a la arqueología, porque ellos querían ver cómo eran los otros, cómo eran los polinesios, cómo era esta cuestión para conquistarte mejor, sería, ¿no? Claro. Conquistarte en el sentido de seducirte, sino conquistarte. Y de hecho vemos que fue lo que sucede con todos los museos antropológicos de Europa. El otro día me contaban del famoso tocado de Moctezuma que está en Viena. Pues claro, los Ah, sí, sí, sí. reyes de España, pero también emperadores del Sacro Imperio, y la base de su territorio eran Austria, después Bohemia. Eso todavía está para la restitución. Creo que hay todo un tema Y hay toda con una cuestión con que parece que si se lo suben a un avión y qué sé yo, es muy frágil. se Andás a desintegra, ver si es sí. solo una excusa o qué sé yo. Pero bueno, la cuestión es que esa manera de ver al otro, a las sociedades otras, a la alteridad, se fue transformando en una empezar a mirar al otro dentro de las propias sociedades, en principio también con un nivel de clase, desde las clases altas hacia las inferiores, entre comillas, pero después empezamos a ver que con la complejidad de las sociedades occidentales, europeas, mismo las americanas, aún por ahí en Sudamérica y en Latinoamérica son más que nada las sociedades urbanas, empieza a haber diferentes grupos, fragmentos sociales que tienen una dinámica propia en cada caso y que eso también es materia de la antropología, ver al otro adentro de las propias sociedades. En un momento era, ya les digo, una mirada absolutamente vertical, desde arriba hacia abajo. Ahora ya hay empezar a involucramientos con grupos sociales en paralelo, en horizontal. La investigación empieza a ser cada vez más involucrada, cada vez más donde el observador no se siente por encima del grupo observado, sino tiende a participar y a intercambiar con ese grupo observado, por ya sea urbano o sea un pueblo originario, una comunidad de origen ancestral que vive en los valles calchaquíes, en nuestro caso, o en la selva misionera, como los Mbías. Entonces, la antropología tiene una cantidad de miradas que nos pueden aportar también, sobre todo con temas de cultura material, a recabar esa herencia y ese valor simbólico de los testimonios materiales de sucesivas etapas. Ah, porque otra cosa, la arqueología y la antropología eh, se pensaba que lo que no tenía, las culturas que no tenían o los pueblos que no tenían escritura, estaban en la prehistoria. Acuérdense que la concepción clásica, nosotros en la escuela secundaria nos lo enseñaban, la prehistoria es lo que está antes de la creación de la escritura. O sea, antes de los egipcios no había cultura, había prehistoria. ¿Eh? Pero digo, los rituales funerarios de los neandertales, de especies pre-sapiens, son manejaban un universo simbólico enorme. Eh,
Cuenta, no me acuerdo qué antropóloga, no sé si no es Margaret Mead, me parece, la que estudió también a los... pero por ahí me equivoco, ¿eh? Eh, le preguntan a esta antropóloga que no era Margaret, no me voy a acordar. Pero no importa. ¿Cuándo piensa que empezó la humanidad, esa cultura, esos rasgos primeramente o típicamente humanos? Y dice, la primera vez que se vio un hueso soldado en un ser humano, porque quiere decir que el grupo lo preservó. Antes solo quedaba que se muriera o que se la arreglara. Si se conseguía con algo de comida, que se le soldara malamente el hueso en solitario, por ahí sobrevivía. Pero dice, cuando el grupo lo cuidó, y se nota esto, dice, ahí hay cultura, recién ahí hay cultura. Es muy interesante eso. Bueno, decíamos que la arqueología, como el estudio de los testimonios de la escultura material, de los distintos pueblos ya no, o etapas culturales anteriores a las actuales, es una evidencia que se toma como de valor para ese estudio. La etnología, cuando empezamos a estudiar las relaciones de los pueblos en sí completos, y después ya sobre las sociedades más contemporáneas, más urbanas, más interconectadas, los famosos estudios culturales. Digamos, son todas desprendimientos de la ciencia antropológica que empezó a estudiar al otro para conquistarlo. El tema de la historia también es una fuente que nos va a servir para entender el patrimonio. Y tenemos eso. La historia se pensó como el relato verídico al principio de Heródoto y durante siglos, como si fuera un relato único, el único relato posible sobre los hechos del pasado, basados en documentos, en relaciones, en esto, en lo otro, en las estelas funerarias, en las inscripciones en los templos, etcétera, etcétera, etcétera. Y que se fueron conformando relatos sobre la historia, que en general pertenecían a cada pueblo, tenían mucho de relato tradicional, de cuestión, si se quiere, mágica, porque estaban imbricados el mito, la relación de los hechos, pero después con la modernidad se fueron conformando grandes relatos, también hegemonizados por los centros principales de producción cultural, económica y demás. Esto es Europa y después se va trasladando ya en el siglo XX a los Estados Unidos. Ahora ya pues desapareció China y la cosa se complica un poco más y veremos qué es lo que sucede. Pero bueno, la historia se va conformando en grandes relatos. Después hay discusiones parciales, interpretaciones y demás, pero se supone que la historia de la humanidad tiende a ser una única, con distintas interpretaciones, pero vamos sabiendo, y si hay algo que trajo la posmodernidad, es esa famosa caída de los grandes relatos de la modernidad, para poder empezar a imaginarnos miradas múltiples, eso es importante. Todavía estamos, y ahora con esta situación actual tenemos que ver cómo se desenvuelve, porque estamos volviendo a una hegemonía, una centralización feroz en base a que hay unos pocos mil millonarios que están manejando algoritmos, que están manejando las comunicaciones, la tecnología, etcétera, etcétera. Después, y esto después nos podemos contar algo más, nuestra Marilis, nuestra estudiante de historia, profesora de historia, la historiografía como el estudio de las fuentes, cómo se encara, la crítica de la ciencia histórica, la historia se mira a sí misma también, es importante eso, y en base a eso vamos articulando, ¡ah, qué susto que me dio el gato! Vamos articulando unas visiones del pasado que de alguna manera las buscamos para explicarnos este presente.
También la historia tiene una mirada política que no quiere decir que es siempre cualquier cosa. Yo digo lo que pienso porque para mí Rosas bajó de un plato volador porque si no, no podría haber manejado 2 décadas de la historia de Argentina desde el puerto de Buenos Aires. No sé, digo cualquier barbaridad. Pero realmente el pensamiento científico, el método para estudiar y para analizar la historia, no quita la posibilidad de interpretarla, pero no desde cualquier lado, no haciendo cualquier cosa. Esto lo pienso yo y para mí San Martín, qué sé yo, voló por los aires hasta Santiago de Chile. Cualquier cosa, o esos relatos paranoicos de la historia y demás. Pero realmente tiene que ser una fuente lo más aproximativa posible, sin desconocer que siempre hay interpretación, a aquel pasado que también queremos rescatar desde la cultura material o desde otras manifestaciones de la cultura. Durante mucho tiempo, y ya estamos casi terminando, y lo vamos a dejar más para hablamos de la historia, ustedes se acuerdan, sobre todo los más grandes, nosotros aprendíamos en base a hechos, sucesos puntuales y los próceres que nos teníamos que aprender a todos, los de la primera junta, la sucesión de los virreyes, eh, cosas ridículas. Pero tenemos que empezar a verlo más, si lo vemos también desde un sentido político, si se quiere, político en sentido amplio, no restrictivo, la situación como proceso, ver quiénes son los sujetos que en determinados momentos de la historia llevan adelante esos procesos, ¿eh? No el héroe individual, no el suceso aislado, el hecho heroico, el hecho fundacional, porque si no está atado por una serie de otros hechos, de relaciones sociales, de relaciones de poder, de conflictos, no va a servirnos de mucho. Propongo dejar ahora y en estos minutos, si quieren hacer algún comentario y demás, ya nos preparamos para la siguiente clase. A ver, vamos a dejar de compartir la imagen. Vos estás dominando toda mi pantalla, Paula, es muy Ah, interesante. bueno, soy la protagonista. Debo haber puesto cuando aparecí, Eso, claro, tal cual. cuando volví. Además vos tenés que diagramar la pantalla. Ya te vas a amigar con la tecnología en estos días y después la vas a Bueno, manejar de otra manera. ¿algún comentario, alguna pregunta, algún desacuerdo, alguna... No tengan miedo, ¿eh? No, no, no. A lo sumo les pondremos un 1 si no están muy de acuerdo con... Claro. Yo creo que ya están cansados también. El día, digamos, el Bueno, día fue medio extraño con este clima. Algunos es muy tarde. Yo veo que están como muy... ya está. Ahora Bueno, sí, es muy tarde. entonces Eh, los dejamos descansar. Cuenten sí, después o tengan preparadas algunas cuestiones que quieran preguntar o debatir sí. respecto de lo que fuimos diciendo. Ahora Eh, les vamos a subir algo de bibliografía. claro, Yo estuve mirando, así que y les vamos a subiremos subir al campus. el video. Y así que bueno, ya vamos a parar la grabación y lo subimos en